Hermanos, vamos a proceder al estudio de esta noche, pero vamos primeramente a leer un texto bíblico que es el que nos va a introducir al tema de esta noche. Primera de Corintios 12, versículos 12 al 31. Primera de Corintios 12, del 12 al 31, dice la palabra del Señor: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque lo que nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Bien, esta noche, hermanos, el tema de nuestro estudio es el bautismo, un símbolo externo de la unión con Cristo. Y leímos este pasaje de Corintios muy significativo para muchos, muy hermoso, por cierto, en el que Pablo describe a la iglesia como un cuerpo. Y esto tiene muchísimas aristas para interpretar. Por un lado, habla del cuerpo como unidad, en el que no podemos prescindir de ningún miembro por más insignificante que parezca. Pero también habla acerca de un organismo prepositivo. En otras palabras, para que el cuerpo funcione es necesario que otros órganos, otros miembros del cuerpo hagan su trabajo. Vamos a poner el caso de cuando uno cocina. Si usted desea alimentarse y usted desea prepararse un alimento para nutrirse, pues es obvio que usted debe de preparar los alimentos con sus manos, cocinarlos con cuchillo, sal, etcétera. La vista tiene que ayudar para que haya la excelente proporción de lo que usted va a necesitar. El sabor de el olfato, del gusto, le va a ayudar también, por supuesto, a equilibrar los sabores del alimento para que finalmente cuando usted se alimente de todo esto, todo su cuerpo se vaya nutriendo. Y precisamente el cuerpo de Cristo, que también habla acerca de la unidad del organismo, como dijimos hace un momento, se entra o digamos que tiene un acceso a través del bautismo. El bautismo va a ser el símbolo, de hecho, va a ser una de las señales de la unidad de la iglesia. No en balde Pablo cuando hablaba acerca de la unidad, él hablaba acerca de una fe, un bautismo, decía él, porque a través del bautismo el creyente llega a la iglesia. La iglesia, recordemos hermanos, es la que dispensa los medios de gracia. Los medios de gracia que son la predicación y la administración de los sacramentos. Y esto lo hace con la intención de edificarse a sí misma. La iglesia
no hace nada, digamos, que fuese en vano. La iglesia no lleva a cabo tareas que solamente tengan la intención de entretener. Realmente tienen una intención firme de que se edifique a sí misma, de que acrecente a sí misma y de que tenga este crecimiento en el Señor. El bautismo, que es un rito que decimos consiste en el lavamiento con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, involucra también este elemento visible, del uso visible, junto con una acción observable. En otras palabras, recordará usted que una de las prescripciones del bautismo es que éste tiene que llevarse a cabo en el seno de la iglesia. No hay un bautismo de carácter privado. Eso ya lo he mencionado en otras ocasiones. El bautismo no es privado y por esta razón no se puede hacer una fiesta dejando fuera al resto de la iglesia, diciendo, pastor, vaya a mi casa, vaya a un jardín, vaya a un salón de fiestas porque quiero bautizar a mi hijo, a mi hija o me quiero bautizar yo. Eso no es litúrgicamente correcto ni teológicamente aceptable. El bautismo tiene que ser una acción observable porque el bautismo representa un sello, el bautismo representa una promesa y esta promesa es pública. Por ello, hermanos, cuando nosotros somos rociados con agua y somos rociados cuando el pastor nos ministra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en ese momento, hermanos, nosotros somos sellados, o en ese momento nosotros nos fuimos bendecidos con este hecho espiritual o una relación con Dios y por supuesto con la iglesia. El bautismo entonces, hermanos, ¿qué es lo que hace? El bautismo sella al creyente en un pacto que ya hemos mencionado abundantemente. El bautismo no es otra cosa más que el sello del pacto en el que Dios se compromete a ser nuestro Dios y a nosotros nos trata como su pueblo y nos da las bendiciones que Él ha prometido. Esto Dios lo sella a través del bautismo. Y hemos dicho, no que el bautismo selle el pacto, sino que el bautismo representa el pacto. Y cuando el creyente se bautiza, pues el creyente se identifica con el Señor Jesucristo. En ese momento el creyente inicia una relación con Él. Pero ojo, esto no significa, mis amados, que la relación con Cristo no se haya llevado antes. Estrictamente hablando, cuando una persona viene a los pies de Jesucristo, cuando una persona confiesa los pecados y cuando viene a la gracia de Dios, al trono de la gracia de Dios, en ese momento el creyente, dice la Biblia, pasa a ser una nueva criatura y empieza una relación con Cristo de forma abundante, la vida abundante que describe el Evangelio de Juan capítulo 10. Pero el bautismo lo representa, el bautismo lo evidencia, el bautismo es ese testimonio público de que esta persona ha decidido vivir para Cristo y con Cristo, no solamente en lo privado, sino públicamente. Hermanos, a veces no entendemos esto, a veces pensamos que la fe tiene un aspecto bastante personal e íntimo, que nos da derecho incluso a que vivamos la vida como queramos y nadie se interfiera o nadie se entrometa con nosotros. Esto es un error, porque cuando nosotros nos bautizamos, aceptamos públicamente que somos de Cristo, aceptamos públicamente que hemos venido a Cristo, aceptamos públicamente que tenemos una relación con Cristo. Y del mismo modo que una persona cuando se casa y hace una ceremonia, y en esa ceremonia delante de testigos y delante de la iglesia promete a Dios amar a su esposa en toda adversidad, en la pobreza y en la riqueza, si una persona lo ve con otra persona que no sea su esposa, pues el testigo tiene todo el derecho de incluso llamarle la atención y decirle, ¿qué estás haciendo con esta mujer que no es tu esposa? ¿Qué estás haciendo con este varón que no es tu esposo? Tú te comprometiste y me invitaste a mí como testigo. Bien, del mismo modo, mis amados, cuando nosotros nos bautizamos delante de Dios y delante de la iglesia, le estamos dando a la iglesia
esa autoridad sobre nosotros para que también nos ayude a nuestro caminar con Cristo. Pero muchos no lo entendemos. Por eso, cuando el creyente viene el bautismo, también se identifica con otras personas que han hecho lo mismo. Y estas personas han decidido formar una comunidad. Porque piensan igual, porque viven igual, se comportan igual y entre todos se apoyan. Esa es la razón por la que Pablo menciona esta metáfora del cuerpo de Cristo. Vienen todos los elementos del cuerpo y dice el apóstol Pablo que no podemos nosotros menospreciar a aquellos miembros que parezcan menos decorosos o aquellos que parezcan menos importantes. Todos los miembros son importantes porque todos conforman el cuerpo de Cristo. Y esta comunidad de fe, cuando se identifica con Cristo y decide caminar con Cristo y seguir sus enseñanzas y animarse los unos a los otros en este caminar, el bautismo, mis amados, por eso decimos que es la puerta de entrada a esta comunidad. Eso es lo que estaremos estudiando, mis amados, en los próximos minutos. Así que les pido que me acompañen en una oración para poder iniciar apropiadamente. Amado Dios, te pedimos con humildad tu dirección, tu guía, Señor. Te pedimos que nos guardes, que nos evites, Señor, cualquier doctrina errónea, que nos evites, Señor, cualquier malinterpretación del texto bíblico, que seamos fieles, Señor, a lo que tu palabra dice, para que tu palabra nos enseñe, para que tu palabra nos moldee, para que tu palabra nos exhorte y nos anime a caminar contigo. Señor, esto lo pedimos con humildad en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a mencionar entonces en dos temas, porque son dos, se divide en dos secciones este estudio, que es el bautismo como símbolo externo de la unión con Cristo. Vamos a tener que hacer una pequeña mención a manera de resumen acerca de en dónde radica la eficacia del bautismo. ¿Por qué? Bien, tenemos que mencionar y recordar en todo momento que el bautismo en sí no contiene ningún poder reparador ni salvador, ni tampoco el bautismo llega a representar a lo mejor esta idea de muchos padres de cortarle los cuernos y la cola al niño. No quita el pecado original, evidentemente. Y el bautismo tampoco nos hace salvos. El bautismo simplemente, recordemos, es una representación de lo que Cristo ya ha hecho en nuestras vidas, de lo que Cristo ya ha hecho para con nosotros y en nosotros. No solamente el pacto que Dios ha sellado en Cristo y que el bautismo es un signo de ese pacto, sino también a través del bautismo nosotros hemos disfrutado de la gracia de Dios, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo entonces, de una forma muy radical, no es necesario en el sentido de que sea indispensable para la salvación. Esto lo hemos mencionado anteriormente. Es decir, si una persona, por ejemplo, viene a Cristo, acepta a Cristo, se rinde a Él, se arrepiente de sus pecados, y a lo mejor está estudiando catecumenado y por razones del Señor fallece y no le da tiempo de bautizarse, no significa que esa persona se pierda, significa que esa persona ha adquirido la promesa del pacto, pero pues no tuvo ese privilegio de confesar públicamente a Cristo como su Señor ante la iglesia. Por ello, mis amados, el bautismo, aunque no es indispensable, es necesario para la confesión y la vida. El bautismo entonces es un signo de testimonio. El bautismo, al igual que las señales externas del Antiguo Testamento que evidenciaban, por ejemplo, la pertenencia al pueblo de Dios a través de la circuncisión y la pertenencia y obediencia de la ley de Dios a través de la Pascua, el bautismo también es un rito representativo, es muy visual. Y el bautismo da testimonio no solamente a la iglesia, sino a todas las personas que están invitadas en ese momento y que a lo mejor son incrédulos o no han venido a los pies de Cristo.
El bautismo es una especie como de una imagen, por así llamarla, de lo que Dios está haciendo en el mundo y está haciendo en la iglesia. El bautismo, por ejemplo, para los incrédulos, le muestra al incrédulo una bondad y un amor de Dios. Y también le enseña al incrédulo que hay una diferencia entre él, entre esta persona que es invitada y que está sentada y que está contemplando a lo mejor una persona que no conoce, que está siendo bautizada. Hay una diferencia entre ellos. Esta persona que está siendo bautizada tiene el valor de confesar públicamente a Cristo, pero también tiene una nueva familia. En muchas ocasiones he visto a hermanos que cuando son bautizados invitan a sus amigos, a sus familiares a presenciar su bautismo. Se me hace una costumbre muy bella, muy hermosa, porque el bautismo, creo yo, no es el mejor, es el mejor momento, perdón. El bautismo es la mejor oportunidad para que usted testifique de Cristo. Para que las personas quizá le lleguen a preguntar, oye, ¿y el bautismo qué significa? ¿Y por qué dijiste estas palabras? ¿Y por qué te pasaron al frente? Y el bautizado tiene la oportunidad de compartir con los demás su decisión por Cristo. Como parte de testimonio, amados, tengo que decir que mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, su servidor, la primera vez que pisamos una iglesia cristiana fue precisamente debido a que mi tío había sido bautizado en el Señor. Recuerdo que él llegó con nosotros, no recuerdo si un sábado en la tarde o un viernes en la tarde, estábamos comiendo y él muy contento, pero muy nervioso, nos empezó a hablar de su decisión por Cristo y nos dijo, me gustaría que estuvieran en mi bautismo el día de mañana. Y por supuesto asistimos. Y fue una experiencia increíble el ver cómo mi tío confesaba a Cristo delante de la iglesia. Y en ese momento quizá no entendíamos completamente qué pasaba, pero sabíamos que era una situación muy especial, sabíamos que era algo muy, muy bello que estaba sucediendo y que representaba algo de mucho valor, no solo para la iglesia, sino para los bautizados, porque eran muchos y porque había un sentimiento de emoción en ese momento. Era un día de fiesta para la iglesia. Así debe ser. En la Iglesia del Divino Salvador nosotros tenemos la costumbre, tenemos la dicha y pues el hábito de que cuando alguien se bautiza le decimos vista de blanco porque significa esa nueva vida que usted está comprometiéndose a iniciar a partir de ese momento. Y la gente, los hermanos bautizados se visten de blanco, vienen a los pies de Jesucristo, reciben el sacramento del bautismo o hacen su profesión de fe y la iglesia es testigo de eso. Y es muy particular esto porque pues muy pocas personas visten totalmente de blanco y los que son vestidos de blanco se distinguen claramente del resto de la congregación. La gente cuando ve esto sabe que hay algo que está pasando. Quizá no lo entiende completamente, pero sabe que hay algo que está sucediendo. Y cuando nosotros le hablamos a las personas de Cristo y le enseñamos cuál es el sentido del bautismo, el incrédulo se motiva por curiosidad a conocer más de este Dios. Pero para la iglesia, mis amados, le muestra que Dios está trabajando y que Dios sigue trayendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Yo no conozco iglesia cristiana hasta este momento que por lo menos no tenga un bautizado una vez al año, por lo menos. No conozco una iglesia que no tenga un miembro nuevo al año en ese periodo. Quizá algunos crezcan, algunos no mantengan la membresía porque hay gente que muere, hay gente que se muda, hay gente que cambia, hay gente que deserta también, pero Dios sigue obrando. Si usted pone atención, en su iglesia se bautiza por lo menos una persona al año. Y eso es motivo de glorificar a Dios porque Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando, Dios sigue cumpliendo su promesa de traer a la iglesia a los que han de ser salvos. Eso nos debe motivar a nosotros a predicar el evangelio porque por supuesto que Dios está cumpliendo su promesa. Esta es la obra y los hechos de los sacramentos. Los sacramentos son y tienen la virtud de recalcar lo que el evangelio enseña,
de recalcar y manifestar que lo que el Evangelio dice es verdad, que lo que el Evangelio enseña es la verdad de Dios y no es solamente un invento por el hombre. Por eso, mis amados, cuando los sacramentos son administrados, siempre tienen que también acompañarse con la palabra de Dios, con la predicación de la palabra. No podemos separar sacramentos y la palabra de Dios. Y por esa razón, hermanos, tengo que volver a mencionar una y otra vez que no hay sacramentos de carácter privado. No hay algo como un bautismo privado. De hecho, cuando la única ocasión en que hay Santa Cena en un término privado es cuando pues, las circunstancias por enfermedad, por cercanía a la muerte, pues tristemente impiden el que las personas asistan a la iglesia. Pero ya bautizado, ya ha confesado públicamente su fe en el Señor. El bautismo no puede llevarse, mis amados, de ninguna manera en un sentido privado. Por eso, mis amados, el bautismo solamente es eficaz cuando lo recibe, pero también dice no solo para el que lo recibe, sino para los testigos. Esto es muy importante. Por esta razón se bautiza siempre en el seno de la iglesia. Por eso siempre hay bautismos cuando la iglesia se reúne, es decir, el domingo. No hay como que alguien diga, me quiero bautizar en sábado. No hay. A menos que usted invite a toda la iglesia el sábado, bueno, pues eso podría salvaguardar más o menos este requisito dado por el Señor. Pero mientras eso no acontezca, el bautismo tiene que ser en el seno de la iglesia. Ahora bien, cuando el bautismo es administrado, mis amados, en medio de testigos, entonces nosotros somos unidos a Cristo, pero esto, hermanos, por supuesto, se da desde que nosotros venimos a Dios, desde que nosotros somos llamados por el Señor Jesucristo a través de la predicación del Evangelio. Entonces, Dios no solamente nos une con Cristo, haciendo con ello eficaces todas las promesas del Evangelio, sino que también nos da el aviso del hecho en el sacramento mismo del bautismo. Recuerden lo que hemos mencionado hasta este momento, especialmente cuando hablábamos de los hijos o de los niños, cuando mencionábamos que los niños son hijos del pacto y que el pacto es esta gracia de Dios que nos da a través de Jesucristo con la única condicionante que tengamos y que ejerzamos, nuestra fe en Él. Como sello, el bautismo entonces garantiza, autentifica, confirma la realidad y la seguridad y la certeza de la gracia prometida. No que sea indispensable para la gracia, pero sirve para confirmar la misma. Es decir, no que el bautismo sea indispensable para que la gracia sea dada. Dios ya ha dado su gracia, Dios ya nos ha salvado y por eso tenemos que tener muchísimo cuidado en no asumir que el bautismo tenga un don milagroso. No es en sí el bautismo, sino lo que representa. El bautismo entonces tiene solamente este significado, la unión con Cristo y la resultante purificación del pecado y de la contaminación del pecado por medio de la regeneración del Espíritu Santo en base a la obra realizada por Cristo. Esto es entonces, mis amados, lo que significa el bautismo. Ahora vamos a otro aspecto, el aspecto práctico del bautismo, y vamos a mencionar dos efectos que tenemos que mencionar. El primero, mis amados, es el concepto que tiene la comunidad acerca de la persona bautizada. Por eso mencionamos al principio esta lectura de Corintios del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el bautismo aparte de lo que ya mencionamos? Bien, por el bautismo la persona llega a ser un verdadero miembro de la iglesia y la iglesia recibe a este nuevo miembro dentro de la familia. Aquí hay muchísimas cosas que tenemos que acotar, hermanos, y que tristemente a veces por causa de que la iglesia es demasiado grande, a veces no alcanzamos a dimensionar debidamente. ¿Por qué? Bien, la iglesia del Señor, en algunas definiciones,
Se ha dicho que la iglesia es como la familia de Dios, es la familia de Dios. Desafortunadamente, mientras más grande sea la iglesia, como que este concepto de familia se va diluyendo. ¿Por qué? Porque a veces no nos conocemos todos. Por ejemplo, en la iglesia del Divino Salvador hay hermanos que llegan a las 9 de la mañana, pero no van al culto de las 12. Y viceversa, hay hermanos que van al culto de las 12, pero que no van al culto de las 9 de la mañana. Esto hace que entre nosotros no nos conozcamos. De que quizá haya algunos hermanos que, digamos, están apoyando o que son servidores de la iglesia y que en algún momento pueden estar en los 2 cultos o en los 3 cultos o en el resto de la semana. Hay hermanos, por ejemplo, que tocan en la música, dirigen el canto, son ancianos, son diáconos y estos obviamente son fáciles de ubicar. Pero hay otros hermanitos que posiblemente no sean tan fáciles de identificar porque a veces vienen a un culto y pues no interactúan con el culto, que sigue o con el culto previo. En algunas ocasiones nos hemos llegado a topar en algún momento cuando nosotros tenemos un pequeño break entre el culto de las 9 y la escuela de formación cristiana, que alcanzan a llegar algunos hermanos también, y hay un poco de convivencia, pero mientras más grande sea la iglesia, este concepto de familia llega un poco a diluirse. Si la iglesia es más pequeña, es más fácil de tener este concepto. Y esto facilita, de alguna manera, el que las personas que van viniendo a la iglesia se sientan parte de una familia. Lo que tenemos que cuidar como iglesia, que estamos creciendo y que el Señor nos permite ser más miembros, bueno, eso debemos de hacer algunas herramientas, algunas dinámicas para que a pesar del tamaño, verdaderamente seamos una iglesia de familia. ¿Y por qué? Porque la familia tiene una responsabilidad. No sé si usted sabía, amado hermano y amada hermana, que la iglesia adquiere una responsabilidad al momento de recibir nuevos creyentes. Para aquellos que recuerdan o que tienen la mente un poquito más fresca del último bautismo que aconteció, no sé si usted recordará que hay un momento en el que se les cuestiona a los catecúmenos, se les dice algo como: hermanos, prometen ustedes guardarse delante del Señor, leer la palabra todos los días, orar por la iglesia, etcétera. Y ellos se comprometen, pero después el pastor se dirige a la iglesia. Y a la iglesia se le hacen algunas preguntas. Hermanos, ¿prometen ustedes sostener con oración a nuestros hermanos catecúmenos que hoy se integran a nuestra familia? Y la iglesia responde sí, amén. Hay quienes, por supuesto, mis amados, pues, estas palabras no resultan tan evidentes, no resultan tan... no se encarnan en nosotros como que las decimos como un simple protocolo, pero no es protocolo, es una realidad espiritual. Dios le da a la iglesia la responsabilidad de cuidar a estos nuevos creyentes, de educarlos en el camino del Señor, de ayudarles en el desarrollo espiritual. Por eso la iglesia tiene que proveer tanto de recursos como también debe proveer de enseñanzas para todo el pueblo. Y por eso hay escuela infantil o iglesia infantil, por eso hay estudio de jóvenes, por eso hay estudio de adultos. ¿Por qué? Porque se pretende que toda la iglesia, todos los miembros o todos los asistentes de la iglesia reciban edificación espiritual. Por supuesto, mis amados, esto no exime ni excluye de responsabilidad a cada miembro. Cada persona, cada nuevo bautizado tiene la responsabilidad de cuidar de sí mismo, de orar en sí mismo y de proveerse a sí mismo el mejor crecimiento espiritual. Porque va a entrar en una familia en el que hay hermanos de diferentes niveles de crecimiento espiritual. Vamos a poner esto o vamos a traducirlo en conocimiento bíblico. Por ejemplo, hay quienes tienen un amplio conocimiento de la Biblia. Hay quienes tristemente no tienen tanto conocimiento de la palabra del Señor. Hay quienes leen todos los días. Hay quienes no lo hacen, sino a veces lo hacen una vez a la semana.
estas personas tienen que tomar su decisión. Y por eso en nuestra iglesia, debido a que también hay una amplitud de hermanos, pues también hay un abanico de opciones para que las personas acudan a una clase que les llame más la atención. Por pandemia, tristemente, este abanico de opciones no se puede ofrecer porque ofrecemos una clase para todos, pero en realidad en nuestro ministerio educativo hay hasta 4 clases para adultos y cada una de estas clases es administrada, por supuesto, por diferentes maestros. La opción es que usted elija, que usted decida a qué clase quiere ir y se edifique. Toda iglesia, mis amados, que verdaderamente es cristiana, ayuda a niños, a jóvenes, a padres por igual, para que cada miembro adquiera el conocimiento del pacto de Dios, de esa relación personal con Cristo que cada uno tenemos que recibir y que tenemos que educar, que caminar. Y por supuesto que se les enseña a los niños para que una vez que crezcan, estos pequeños decidan voluntariamente confesar públicamente su fe en el Señor, a lo que le llamamos como la profesión de fe. Entonces, el primer efecto práctico del bautismo, hermanos, es que el cuerpo de Cristo vea al nuevo miembro como miembro del cuerpo, que está incorporado al cuerpo de Cristo. Esta persona, estos catecúmenos que vienen y se presentan ante la iglesia, no son personas ajenas a mí. Son parte de mi familia, son parte de mi iglesia. Y yo tengo la responsabilidad de orar por ellos. Tengo la responsabilidad de educarlos, porque si son catecúmenos y vienen a Cristo por primera vez, pues evidentemente están muy inmaduros en la fe y yo debo de dar ejemplo a estos hermanos. Pero atención también a esto, hermanos, porque también tengo la responsabilidad en algún momento hasta de animarlos o exhortarlos. Como decía, esto a veces no se llega a tener una conciencia plena de esto. Algunos preguntan, pastor, ¿acaso yo puedo regañar a los jóvenes cuando veo que están haciendo algo malo? Y la respuesta sería sí. Porque si esos jóvenes están en nuestra iglesia y si esos jóvenes están en malos pasos allá afuera y usted lo logra ver, usted tiene toda la facultad, porque usted es parte de la iglesia y ese joven también, en llamarlo y decirle, joven, muchacho, tú eres creyente, eres cristiano, eres parte de la iglesia, eres parte de mi familia espiritual y en el nombre del Señor tengo que llamarte la atención. Es bíblico, hermanos, y es deseable. Incluso usted puede exhortar a otro hermano, pero a veces pensamos que la fe tiene que ver con lo privado y que mi comportamiento tiene que ver con lo privado. Y si yo ando con otra persona, otra señora, otro señor que no es mi esposa, a nadie le importa. No, sí me importa, porque eres parte de la iglesia y yo soy parte de la iglesia. Y cuando viniste a los pies de Cristo, te comprometiste a caminar delante del Señor y prometiste someterte a la autoridad de la iglesia. Y yo hice la promesa cuando fuiste recibido de que iba a orar por ti, de que te iba a animar. Pero esas cosas a veces no lo queremos practicar, hermanos. Obvio, no se trata de poner una policía cristiana que esté vigilando a los muchachos, a los hermanos, que estemos con el chisme de mira lo que publicó tal persona en su Facebook, mira, vi a este hermano tomar una cerveza en un restaurante. No se trata de hacer eso, se trata simplemente, hermanos, de que seamos humildes para el ánimo de los demás. Por supuesto que también seamos discretos. No se trata, como dice el apóstol Pablo, de que cuando uno vea caer al prójimo, todavía lo critique más para hundirlo, sino como dice el apóstol en Gálatas 6, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando que posiblemente también tú seas tentado. El nuevo creyente necesita saber que va a ser acompañado.
Y el viejo creyente necesita saber que tiene que acompañar a aquel que viene. Ahora bien, el segundo efecto práctico es que el bautizado adquiere un nuevo concepto de sí mismo. Ya eres parte de la familia de Dios, eres parte del pueblo de Dios, eres una nueva persona, una nueva criatura, eres un hijo de Dios, pero también tienes una responsabilidad. Por ejemplo, en los hijos, en los muchachos, ellos tienen que adquirir este concepto de sí mismos como hijos del pacto, aunque con con otro efecto. ¿Por qué? Porque recuerden que un niño es salvo solamente por la fe de sus padres. Pero cuando crece, ese niño tiene que ejercer su propia fe. Tiene que confesar su propia fe. Y tiene que crecer en su propia fe. Va a llegar un momento en que el pequeño, ese niñito de 2, 3 años, va a tener que responder personalmente por sus actos. Por eso se le hace el bautismo, o mejor dicho, se le da este reconocimiento ante la iglesia, esta profesión de fe. El bautizado, por lo tanto, hermanos, debe estar consciente de su transformación en el Señor. Ya no puedes actuar como antes. Públicamente eres un miembro de la iglesia, públicamente eres un hijo de Dios, públicamente eres un discípulo de Cristo. Y tienes que comportarte como tal. No puedes equivocarte en el sentido de que peques deliberadamente. Si caes, te ayudamos a levantarte. Pero si perseveras en el pecado, ahí debemos de tener muchísimo cuidado para que no caigas en mayor tentación. Cuando caminas con Dios, entonces tú empiezas a disfrutar las promesas de Dios como una realidad para tu vida. Hermanos, pues posiblemente hubiese muchas otras cosas que pudiéramos comentar acerca del bautismo. Este es el último estudio, de hecho, de este tema. La próxima semana estaremos comenzando con la Santa Cena y estaremos ya prácticamente concluyendo esta casi penúltima parte del libro de lo que creemos los cristianos. Ya solamente quedará una sección que va a ser muy amplia, que es de la escatología bíblica, pero vamos a tomar un respiro. Eso lo vamos a anunciar la próxima semana. Y amados, esperamos que sigan recibiendo enseñanza y bendición del Señor. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Señor,